Hola Berta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, bien, acá la verdad que empezando nuestro verano prácticamente, ustedes me parece Bueno, que no. Aquí ya va haciendo mucho frío. sí, sí, ya se anda nevando por allá también. Sí, He visto, sí, 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 sí. Así que bueno, te agradezco muchísimo que te sumes a esta propuesta que tiene que ver con un libro es un libro y que llamo una charla es una charla para parafrasear. Y la idea es seguir profundizando en este formato en el libro de artista y en las problemáticas que se desprenden del tema. Por eso me interesaba mucho hablar con vos, porque bueno, vos te acercaste por el tema del curso, pero estoy cada vez más interesada o cercana al tema del diseño gráfico y las relaciones que hay entre el libro de artista, el diseño gráfico como arte, que de hecho es un problema creo que ya dentro del campo, ¿no? Y sos una diseñadora muy, muy experta, muy interesante, y también me gustó muchísimo tu trabajo como artista, así que bueno, tenía muchas ganas de hablar con vos y de aportar tu mirada como artista, como diseñadora y desde España, ¿no? ujú. También ir abriendo como esta cuestión, este mapa. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y la verdad es que me parece un espacio, el que estás creando me parece un espacio muy chulo, tanto con los talleres, con Instagram, con estas charlas y yo siempre estoy dispuesta a hablar de libros, o sea que... Buenísimo. Y me gustaría que vos te presentaras así como tu CV hablado, porque es muy interesante lo que quieras contarnos, pero para entrar Ujú. en contexto. Bueno, pues en realidad me dedico al diseño gráfico en general, pero ya desde hace unos años, como mucho más en concreto, enfocado al diseño de libros y editorial. Y la verdad es que llevo mucho tiempo pensando realmente cómo definir mi trabajo en torno al libro, y porque no es solo un diseño de libros al uso como para una editorial en concreto, o tampoco es un maquetar libros y ya está, sino que hay como muchas capas. Entonces al final un poco creo que me podría considerar como arquitecta de libros, también porque tengo mi formación como arquitecta Ajá. y entonces eso me hace un poco eh, interesarme por la construcción y la deconstrucción del libro, por entender la forma material, ¿no? Que al final es lo que más me interesa y cómo eso afecta a la lectura. Y al final este acercamiento viene de eso, de haber estudiado arquitectura, luego de marcharme a Londres a estudiar un máster de diseño gráfico, que es donde empecé a como sentar las bases de lo que ahora es mi trabajo. Y bueno, pues allí descubrí pues, a Ulises Carrión y a todos esos grandes referentes del libro de artista también. Y allí en Londres también trabajé en Sotheby's como diseñadora de libros de arte y catálogos. Y ahora pues estoy un poco, estoy más cercana a la docencia también, sigo investigando porque estoy desarrollando mi doctorado, eh, doy talleres sobre el diseño de libros, sobre literatura experimental, sobre cómo crear estos libros más experimentales y un poco intentando divulgar más sobre el tema, básicamente. Ah, bueno, entonces coincidimos. Sí. Te hago una pregunta. En tu maestría en diseño gráfico leyeron sobre Ulises Carrión o eso fue una formación aparte, una Pues búsqueda tuya? no, fue una referencia del director del máster, Qué así bueno. como, sí, porque era como muy abierto el máster, entonces cada uno podía elegir su tema de investigación. Y yo empecé a investigar en torno, o sea, empecé con la pregunta de qué es un libro y a cortar libros en papel, en trocitos y demás, y entonces él me sugirió en cierto momento, ¿conoces a Ulises Carrión? Y Genial. entonces fue como, no, no conozco. Y me dijo, bueno, pues vete a casa y la semana que viene vuelves y me dices qué te ha parecido. Y claro, ahí ya se me abrió un mundo Claro. totalmente diferente. Qué bueno. Vos sabés que Sí. yo siempre digo, bueno, y pienso muy seriamente, yo también doy clases en edición, publicaciones de museos o en edición en general,
Y siempre digo, desde que estudio más en profundidad el libro de artista, que me parece fundamental tener bibliografía o conocer un poco más la bibliografía sobre el libro de artista para entender mejor el libro clásico, tradicional, porque Claro. el libro de artista interroga tanto al libro como forma, como soporte, como contenido, que me parece fundamental. Bueno, el texto de Carrión, que yo creo que tiene, que quedó tal vez un poco desactualizado, o que bueno, era muy hijo de su tiempo, y que yo le discutiría algunas cosas, pero que igual es fundamental, pero todo este tipo de bibliografía que te hace preguntarte sobre el libro como ninguna bibliografía sobre edición te lo... Además, hay que decir también, vos que hiciste un máster, yo que hice una carrera de grado en edición, que hay muy poca bibliografía en español sobre Hay edición, muy poca. muy poca. Sí. Sobre el libro de artista también hay poca en español, pero hay muchísimo. Entonces, queriendo, uno tiene mucho más sobre el libro de artista que sobre edición. Ujú. Y también es una manera de hablar de la edición o de interrogar al libro, aunque a alguna gente le cueste mucho aceptarlo, ¿no? Sí, genera mucha controversia. Pero sí que es verdad, es que tienes toda la razón, porque siempre que hablo del libro de artista, siempre digo, es como la Fórmula 1 de los coches. Entonces, es el Tal terreno cual. donde uno experimenta. Entonces, tienes libertad absoluta para hacer lo que quieras. Y Exacto, luego exacto. llegar al terreno más, no sé, o más comercial, por decirlo de alguna forma. Claro, no, no, totalmente de acuerdo. Así que bueno, eh, nada, buenísima tu experiencia. Entonces, vos te considerás, o cómo es la relación entre Berta diseñadora y Berta artista de libro, y qué se cuela, ¿no? O qué se traspasa de una a otra. Pues va un poco, o sea, han crecido yo creo las dos un poco a la vez, un poco de la mano. Es verdad que empiezo más siendo artista de libros, si se puede decir que soy artista de libros, eh, en el máster precisamente, porque invitaban mucho a la experimentación y al ir más allá, porque sí que hubo un momento que el director precisamente sí me dijo, tu trabajo empieza a estar en la línea de ya no sabemos si es diseño o es arte, ¿no? Como está Ah, en esa línea que los separa. Y eso me interesa también mucho, ¿no? Ese momento en el que ya no está tan claro si estás haciendo, que creo que hay muchos libros que son difíciles de clasificar, como ¿es esto libro de artista o es ya un libro de edición más normal, ¿no? O más al uso? Y entonces un poco cuando, a ver, no siempre que diseñas libros tienes oportunidad de hacer un libro especial o un libro más de artista, pero siempre intento como traer algo, o por lo menos como pensar en el libro en global, como objeto. Y entonces ya no solo estoy diseñando el contenido, sino un poco todo ese objeto que un lector va a tener entre las manos. pero cuando una cosa es hacer un libro como artista o para vos, y otra cosa es cuando tenés clientes, ¿no? ¿Qué te Sí, claro. pasa ahí? ¿Cómo te escuchan, lo aceptan, o te adaptás vos a algo más Pues clásico? siempre depende, ¿no? Hay veces que con el cliente enseguida entiendes que no hace falta proponer nada, que no va a haber espacio para propuestas, pero hay otras veces que sí, que te dejan, propones algo y entonces igual sí que hay espacio, ¿no? O un poco intento, pues hace poco estaba trabajando en un libro que saldrá a principios del año que viene y entonces en la portada sí que intenté traer ese romper la portada y que se vea un poco el interior y que se genere esa relación, ¿no? Entre el objeto y el contenido que hay. Claro. ¿Vos crees que vos hablabas de los libros que estás haciendo? Acá hay un libro, no sé si no lo tengo a mano ahora, que es muy interesante, un libro pequeño sobre, qué pena, lo tenía ayer acá a mano y ahora, no. Bueno, sobre el libro de artista contemporáneo. No, perdón, libro contemporáneo, no libro de artista contemporáneo. ¿Qué es un libro contemporáneo? Una gente que viene también de la edición de libros de teatro y que plantea el libro como escena, el libro fuera del libro,
vos en tu también doble papel de diseñadora y artista o creadora, ¿pensás que hay un cambio de concepto en el libro que se hace ahora? O en las publicaciones de museos o de arte, porque vos además te especializás en libros de arte, ¿no? Sí, a ver, tanto como o sea, especializar estuve sobre todo cuando estaba en Sotheby's. Ahora estoy un Claro, poco en realidad sí, obviamente sigo haciendo libros de arte, pero también me interesa mucho la novela, el cómo se está editando novela hoy en día o cómo está cambiando. Y esto que dices de que hay un cambio es verdad, por lo menos quiere haber un cambio. Otra cosa es que tarde en desarrollarse o que sea muy vistoso, pero sí que está cambiando el libro, la forma de que entendemos ese libro y también un poco lo genera también la tecnología digital, todo esto que estamos viviendo de las redes y demás, y ya no como sentido negativo, sino porque ahora es cuando empezamos a entender que el libro puede ser interactivo. Quizá claro. cuando en los años 60-70 alguien empieza a romper el libro y a plantear que el lector puede formar parte de esa lectura o de esa escritura, genera como un choque muy grande. Pero ahora mismo, que ya estamos acostumbrados a darle a los links, a ver vídeos, a interactuar con la plataforma, ya no nos resulta tan raro ir a un libro y que el libro nos esté pidiendo también interacción Sí, física con el tal. objeto. Bueno, lo que se usa cada vez más el concepto de activación, ¿no? Sí, Que el libro de exacto. artista lo permite analógica u hoy lo que está pasando digitalmente. Yo creo que estos cambios en el libro contemporáneo tienen que ver también un poco con ciertas demandas del mercado, pero entendido en un buen sentido. Digo, un mercado que va cambiando con sus complejidades, un mercado del arte o el trabajo de los artistas que también va cambiando, entonces me parece que lo editorial y lo artístico se van fundiendo cada vez más porque se necesitan y Sí, porque lo vemos en las ferias de libros de arte, eh, cómo los artistas van llevando su obra, el soporte libro, lo que hace volver como un poco al origen ujú, del libro de artista, y a la vez el libro, para diferenciarse de lo digital y volverse más matérico, necesita también de ese espíritu, por ahí más artístico, sí. creativo. Creo que ahí hay un campo intermedio entre la edición tradicional y la edición de artista, que sería la edición experimental. Sí, totalmente. Además, creo que obviamente el libro de artistas se ha desarrollado un montón desde que surgió el género, pero yo creo que esos primeros libros que asentaron las bases de lo que son ahora los libros de artista, en los años 60-70, yo creo que ahora Sí, todavía están influenciando muchísimo sí, el cómo se edita hoy en día. De hecho, creo que igual como con mucha más potencia, ¿no? Precisamente porque ahora se entienden mejor. Entonces, totalmente. como que sigue, es esto que estás diciendo, ¿no? Que está como el campo intermedio ahí donde se juntan. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hoy por hoy hay más conexión con los libros de los 70s de lo que Ujú. había en los 90s. Creo que hoy Sí, hay una cosa, porque inclusive se vuelve a retomar tal vez el contacto más directo entre creador y público a través de las ferias. El otro día exacto. me contaba un coleccionista sueco, justamente hablábamos de las ferias, y él me decía, es cierto, hay cada vez más ferias, pero no quiere decir que se venda mucho más, Ujú. que es verdad, pero de todas maneras hay más ferias y se vuelven espacios de exhibición y de contacto bueno, que son importantes de tener y que creo que determinan de alguna manera la producción Sí, también. claro. También un poco porque ves también lo que el público está, cómo reacciona frente a lo que Sí, presenta, sí. y hablando de lo experimental, ¿cómo son tus cursos de literatura experimental y en relación a lo que vos haces con los libros, con tu obra? Pues están basados un poco con mi interés hacia la novela experimental, aunque no me gusta nada el término experimental porque le da un tinte como peyorativo, ¿no? Que ha estado siempre como muy, que sea un libro experimental o una novela experimental es que no tiene calidad literaria, ¿no? Como Ah, claro. es un juego material y ya está. Pero un poco se centran en plantear a raíz de textos
experimentales, como puede ser Borges, Cortázar, Calvino, plantearles a los alumnos que diseñen ellos una maqueta de un libro más especial, de un libro más de artista, que contenga ese texto y que lo represente, ¿no? Entonces, un poco que jueguen con la materialidad del libro. También hace poco planteé otro taller en el que ya tenían un libro sobre la mesa y lo que tenían que hacer era romperlo. Entonces, cambiar esas reglas de que el libro no se puede tocar, no se puede romper, que está... Y entonces un poco que eran también alumnos de primero de diseño, entonces estaban un poco asustados, como con una reacción bastante interesante de verdad, tenemos que arrancar las hojas del libro, es como sí, sí. Qué bueno. ¿Y qué pasaba? ¿Lo rompían y después qué hacían? ¿Lo Y luego volvían a...? montaban su historia. Ah, Hubo buenísimo. resultados bastante chulos. Una chica que además, como quería conseguir transparencia en las hojas, las mojó con aceite y así se volvían más translúcidas y entonces la Qué tinta como que bueno. se deshacía. Sí, la verdad es que les daba pie también esas restricciones, el no tener tampoco muchos materiales para jugar, eso también aumenta el cómo te acercas a eso. Claro. Bueno, es muy interesante también trabajar desde la restricción. Sí. Sí, es un ejercicio que me parece cada vez más rico, ¿no? Y como el opuesto, ¿no? Bueno, no tengo nada con Sí. que trabajar, pero me da todo. Ujú. Qué bueno ese trabajo. Me gusta. Además, eh, desacraliza el libro, ¿no? Que creo que uno lo tiene Sí, que bajar del totalmente. Sí. pedestal, mirarlo de frente y que de ahí salen cosas mucho más interesantes también. Sí, es la forma de entenderlos. Porque yo siempre digo, si como este dilema que parece que se ha creado entre lo digital y lo material, y es como, no tiene por qué haber dilema. O sea, son No, tal cual. dos formas que pueden convivir. Lo que pasa es que hay que Total. entender que no van a funcionar nunca igual, ni nunca son la misma cosa. Un Ah, libro impreso no va a ser nunca un ebook y no pueden funcionar igual. ¿estás trabajando en algún formato artístico digital? No, la verdad es que soy bastante... Yo digo que tienen que convivir, pero luego Uno tiene su no me corazoncito. atrae, sí. No, no, totalmente. Son modelos yo creo que son modelos que conviven y además conviven mucho más de lo que uno se da cuenta, ¿no? Sí, De lo que uno es consciente. Y querés, a mí me gustaría mucho que mostraras sí, claro. algunas de tus obras porque al menos las que yo había visto me parecían sumamente interesantes y Ujú. enriquecedoras, desafiantes en cuanto al contenido y al formato del libro, pero mostra lo que quieras. Sí, claro. Eh, a ver, te comparto. Sí. A ver. Ay, perdona, que una se prepara las páginas y luego... Sí, típico. Vale, ¿se ve la pantalla? Sí, sí. Vale. Pues bueno, como he dicho, con mis experimentos o mi interés hacia el libro se basa mucho en su forma material y en cómo funciona el libro, ¿no? Y en de qué está hecho. Entonces, me interesa mucho el libro en blanco, precisamente porque al sacarle el contenido, quizá viene mucho de mi formación como arquitecta, pero al quitarle el contenido es cuando empiezas a entender esa Claro. forma, ¿no? Esa construcción, el qué está pasando. Y de hecho este fue mi investigación del máster, mi trabajo, que concluyó después de hacer muchos experimentos, rompiendo muchos libros y papel y jugando con las luces y las sombras, al final culminó en este libro de las historias infinitas, que está construido como un edificio, son secciones arquitectónicas, secciones de las plantas, y entonces que en realidad se activa en cuanto lo abres precisamente por la luz que entra por los agujeros. Entonces son las sombras que genera las que le dan el contenido a ese libro en blanco, ¿no? Que al final uno descubre que el libro blanco nunca está vacío. El contenido del libro es la luz, que es la que va cambiando con el tiempo, la que va cambiando con el uso. De hecho, incluso sin mover la mano, si dejáramos la mano en el mismo sitio, por ejemplo, como en esta imagen, el libro mismo va cambiando, porque esa luz no va a ser nunca estática.
Y entonces claro. eso me interesa mucho en el libro, ¿no? El qué pasa con ese contenido, que nunca, nunca una relectura va a ser igual. O sea, el lector siempre va a poner, siempre va a hacer que cambie. Y bueno, de ahí, claro, a partir de ese pensamiento empecé a ver, y todo esto fue bastante orgánico, porque fueron más, es lo que tiene la experimentación, son más accidentes que un proyecto planeado, ¿no? Tú estás haciéndole fotos al objeto y de repente pasas la hoja y ves que la sombra se sale del libro y dices, ostras, ahí hay algo que me interesa perseguir. Y entonces pues así fue como empecé a ver que ese libro no solo estaba dentro del objeto, sino que también podía convivir o podía interactuar con el espacio arquitectónico que lo rodea, con esa habitación que está allí, ¿no? Entonces empecé a proyectarlo sobre la pared y ese gesto de la mano que pasa la hoja y de que interactúa con el propio objeto. Y entonces cómo también va cambiando Bueno, eso con ese lector. es, te voy a tratar de mandar ese texto. Eso es justamente el libro fuera del libro. Vale, sí, mándamelo, por Y, favor. y me parece que también tiene que ver, o me interesa como parte de lo que podríamos llamar prácticas contemporáneas del libro de artista, ¿no? Ujú, Cómo hay algo del libro también cuando lo activás y lo proyectás en la pared, me encanta, cómo convertís esa fisicalidad o esa materialidad en algo que proyecta y donde se ve perfectamente la página y la mano ujú. que lo mueve, me encanta. Sí, porque además, porque cuando estaba haciendo esto, de hecho, siempre pensaba, digo, si no sale la mano, en realidad esto no, Claro, nadie sabría que es un libro, podría ser claro, cualquier claro. cosa proyectada. Y no hay mayor gesto de lectura que ese, Exacto, sí. además, tal cual. ¿Es ejemplar único? Sí, o sea, quise hacer más, pero luego pues estas cosas que pasan, que luego nunca, Claro. nunca te pones a ello, pero ¿Lo de momento hiciste sí, es uno. completamente a mano? ¿Cómo calaste? No, está cortado al láser, pero Ah, el, porque fui como muchas veces a la misma tienda a que me lo cortaran y claro, el claro. chico que estaba allí trabajando, que era el que ponía el papel en la máquina y demás, al final me preguntaba, ¿pero qué estás haciendo? Que vienes como todos los días a cortar hojas. Además, como Claro. era papel muy fino y se quemaban los bordes y salía como Ah, marrón, y entonces era como, no, venga, vuélvelo a intentar. claro. Y la verdad que fue también una experiencia. ¿Qué papel es? Ostras, pues ahora mismo no te sé decir, porque Pero una esta obra, ¿qué fue, tipo de papel es? es papel, no acaba de ser papel de Biblia, es Ah, más ok, grueso, pero es así como muy, muy fino, muy muy suave. fino. Claro, Sí, para esas transparencias también. exacto. Ujú. Claro, claro. Sí, sí, sí. No, es maravilloso. ¿Y la tapa de qué es? La tapa es el mismo material, no hay diferencia. Ah, ah, O sea, era todo un continuo. claro, Simplemente, es que claro, no tengo la imagen aquí. En esta se ve un poco, simplemente es el cuadrado vacío. claro. Ujú. Sí, no, es bellísimo. ¿Y este libro está en algún lado? ¿Lo tenés vos? ¿Se vendió? ¿Se expone? Lo tengo yo, sí. Me parece bien. Además lo saco de vez en cuando y paso las páginas. Claro, claro. Es un libro que, claro, está bueno como para ir como facilitando y que uno tenga la experiencia. Además tiene esta cosa contradictoria de que no sería un libro para exponer sin que se toque, y por otro lado, si le permitís el ejercicio, se daña en 5 Claro, minutos. además porque es un papel que enseguida, de Claro, hecho, ha claro, sobrevivido a varias mudanzas, un cambio de país claro. y en alguna esquina, pues esto que se te arruga un poco y al Sí, sí, final sí. también tienes que aceptar, ¿no? Forma Claro, parte de claro. la vida del libro. Sí. El problema que tenemos con los libros, que es una contradicción innata y que detesto y que yo sufro también, es que no estoy muy de acuerdo con el tema de los guantes, pero por otro lado, cuando se tocan mucho, se gastan. Sí, Es muy difícil. es muy La- complicado el punto sí, medio ahí. Pero yo sí, también estoy de acuerdo en que los guantes no, no.
quitando el propósito de la lectura en papel. Además, hay algunos casos en que es una sobreactuación, vamos a decir Sí, claro. honestamente. No me pidas que me ponga un guante, o sea, además somos dos en 2 semanas, que digamos, a mí me parece. Entiendo un libro medieval que se te puede desarmar en las Claro, manos, obviamente hay pero situaciones que lo requieren. sí, 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 pero como que mirarlo con guantes lo hace más artístico, ¿no? Sí, sí, pues un poco Esto, es eso. No, lo que iba a decir, lo que eso es lo que intenté en el otro proyecto que viste, en claro, este. este me encanta también, es Sí, exactamente lo contrario. que es el ponerse, básicamente lo que hice fue ponerme pintura en las manos y hacer que leía el libro en blanco, ¿no? Y qué pasaba, qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que creo que, y esto ya te lo comenté, que el próximo experimento, ¿no? O el próximo nivel en este experimento es hacer esta prueba con un libro escrito. O sea, Claro, claro, que yo esté leyendo, entonces no sea tan consciente de que estoy pasando las claro, páginas de cierta forma. Porque aquí claro, yo claro, buscaba, hay cierta búsqueda de que se vea ese pasar la página. claro, claro, claro. Claro, porque acá la huella es explícita y está Sí, en función del libro en blanco y de la huella. Porque vos además lo que me decías cuando empezamos a hablar es que como que tu especialidad, tu tema de interés, que no sé si es tu doctorado, es el libro en blanco, o la lectura del libro en blanco, o el libro sí. ilegible, entre comillas. O sea, yo me interesa, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Esta conversación que tenemos del libro, el libro en global me interesa, pero siempre voy a caer hacia el interés hacia el libro en blanco porque me gusta mucho todo lo que puede ofrecer, ¿no? Todo lo que podemos entender de ese libro en blanco. Mi doctorado no va del libro en blanco, va un poco, o sea, va sobre la novela en realidad y sobre la novela experimental y cómo esa novela está cambiando hoy en día y cómo el libro se puede usar de forma física y material en una época digital. Entonces sí, obviamente hay cierta teórica que viene también de este libro en blanco, pero no voy a poder hacer una tesis en blanco, vamos. No, no te No, conviene. no. Pero, ¿qué es el libro en blanco para vos? ¿O cuál es el contenido de un libro en blanco para vos? Pues yo creo que es esa idea no sé si igual ahora aquí me estoy yendo demasiado, pero un poco esa idea que buscaba igual Mallarmé, con esa idea de buscar el libro completo y el libro Ujú, único o el libro que sí, los recoge a todos, que lo ¿no? recoge a todos, sí. Para mí un poco esto es como el libro Ah, infinito, ¿no? El claro, que claro. puede contener cualquier historia y como se veía en el otro, en el libro de las historias infinitas, al final como el contenido cambia con la luz y con el usuario, no hace falta que Claro, haya nada impreso, ¿no? El libro ya se define por sí mismo sí, y sí. puede cambiar cada vez, sí. No, que además para Malarmé eso de que esa frase tan romántica de que todo lo que existe en el mundo podría ir a terminar en un libro, en realidad era una búsqueda filosófica que no pudo ni terminar, era su Sí, proyecto de vida prácticamente. sí, sí, exacto. Y además me hace gracia porque es que últimamente he estado leyendo mucho sobre Mallarmé y bueno, pues eso, leyendo su obra. Y, y me hace gracia porque en el máster no lo investigué como correspondía. Esto que te pasa que te lo recomiendan, pero saltas y dices, no, esto no me apetece mirarlo. Y ahora Claro. cuando estás mirándolo más en profundidad, digo, claro, esto en su momento también me hubiese venido muy bien, ¿no? Pero me parece, claro, es que me parece que es que él estuviera haciendo algo como un golpe de dados en el siglo XIX o justo al final del siglo XIX me parece fantástico, Claro, ¿no? Es totalmente. que, Sí, o luego como el Tristram Shandy, que supongo que lo conoces, sí, que bueno, lo pongo porque así como esto, ay, perdón, ¿no? Que es como en el siglo XVIII, un escritor de novela estaba planteando romper la página y poner, por ejemplo, una página marmoleada donde no claro, corresponde, o usar la página en blanco, la página en negro. Entonces esto, que lo hagamos hoy en día parece como muy innovador, pero no lo es para nada, ¿no? claro. No, totalmente. Eh, y,
esa búsqueda que tenía, que era, sí, se daba en otro momento con otros recursos y además con otros destinatarios, ¿no? Sí, Era exacto. mucho más difícil que hoy, Sí, seguramente. y eso, es básicamente eso que decimos, ¿no? De que en el siglo XVIII obviamente a este hombre lo tomarían por loco, de que Claro, él claro. decía que quería que el lector se involucrara en la lectura y aprendiera a manipular el libro, y entonces me imagino que dirían, ¿qué dice? Sí, Y hoy día nos parece como un discurso súper sí. actual, como claro, pues es como tiene que ser. Sí. Imagínate además el que lo imprimía o el que estaba en la imprenta Exacto. haciendo eso, Sí, tal cual. Y te hago una, para ir terminando, ¿cuáles son los artistas que sentís que, no solo de libro de artista, pero en general, y si se puede en particular, de libro de artista, que te influyen o que te marcan o que te guían o que te gustan o que algo, te pasa algo? pues a ver, Ulises Carrión es el amor de mi vida, que digo yo siempre. Siempre, siempre voy a volver a Ulises Carrión. Y es lo que tú dices, obviamente su discurso pues ya no es, o sea, en su momento fue muy innovador, hoy en día le podríamos discutir cosas, pero bueno, esa es Sí, la idea de la evolución y el progreso. claro, claro, Eh, en cuanto al libro de artista, siempre Munari siempre está ahí con sus total. libros ilegibles y Dieter Roth con los libros estos, sobre todo los que cortaba. De hecho, tenía aquí una imagen, creo. Bueno, La por pongo eso porque tú nos sabes llevamos cuál es, bien, pero porque tenemos los coincidimos mismos en todo, sí. maestros, claro, claro. Yo en Ay, no lo realidad, tengo bueno, ahora. para mí, sí, Roth, bueno, Sí, es este, ¿no? mi, mi preferido en todos los sentidos, ya me conoces. Sí. Lo que Y pasa, nada, solo esto, que viviendo tan lejos en el sur del mundo, es muy difícil, acá no se conoce en América Latina prácticamente ni claro, su nombre ni su trabajo, no hay obra, entonces yo trato de, viste, por suerte estoy bastante conectada y estoy haciendo, digo que me quiero convertir en rotóloga, este, pero bueno, es muy difícil, vos tenés la suerte de, no digo que en España no sé si hay mucho, sé que hay mucho en Portugal, eh, vale. pero, pero bueno, sí, Roth para mí es el maestro de todo. Sí, es que además es lo mismo, ¿no? Cuando descubres cuándo estaba haciendo esto, en qué momento se pone a Claro, investigar en esto, es que claro, esto todavía no son ni los años 60, es que claro, no, tal cual, sí. sí, Y luego, pues bueno, en cuestión ya más de libro literario, pues obviamente el Cien claro, mil millones de poemas de Queneau, claro, que este además considero que está en esa línea difícil de definir entre libro de artista y libro más, no obviamente no es un libro tradicional, pero como una claro, edición más para el público. claro. Bueno, es que también hablamos siempre de porosidad, también la relación o cuál es el límite entre la literatura, eh, Ujú. la poesía visual o el artista que hace poesía visual o el poeta que hace poesía concreta. Hay algo de la letra que es muy visible y de la imagen que es muy legible, entonces creo que el libro de artista también nos invita desde Munari y desde Roth y desde el Tristan Shandy o desde Mallarmé a unificar, ¿no? Esto Sí. que se habla del iconotexto también, ¿no? Poner, Ujú. no estar separando, clasificando, porque en definitiva lo percibimos como una unidad, o se puede trabajar como una unidad, sin tener que decir yo Claro, escribo, yo pinto, yo. sí, esto es esto y ya no puede ser otra cosa. No, sí, puede ser las Claro, dos a la vez perfectamente. sí, sí, sí. Sí, y bueno, ya eso es lo que decía, en el libro más literario, pues estos ya son del siglo XXI, que es el Tree of Codes de Foer, que yo siempre digo que yo le veo, por eso decía, digo, que le veo la relación o la influencia que Dieter Roth puede haber tenido en Claro, este claro, libro, ¿no? Porque igual no se te ocurre hacer esto si no has tenido toda esa referencia y esa evolución. claro. Sí, creo que, bueno, ahí supongo que en Europa y en España el canon es muy diferente que el que tenemos en América Ujú. Latina. Aquí, por ejemplo, es conocido, pero no
tanto Marcel Brockhaers, por ejemplo. Y Ya. es un referente también súper importante, o ayer en una charla que daba hablaba de Cover to Cover de Michael Snow, que son obras que acá, no digo que circulen mucho en otros lugares, pero acá directamente son como Ya, sí, secretos a voces con ya. suerte, ¿no? Son seminales, por no hablar de Roth, Sí, bueno, que cada Roger pone, bueno, tampoco es muy conocido, pero bueno, sí, pero es ponele que el si nombre que siempre sale, ¿no? sale, además si hablas de arte conceptual norteamericano, esos nombres salen. Mm. Pero acá Roth, gente muy metida en el mundo del arte, ni por la música, o sea, cuesta, pero lo voy a lograr, lo voy a lograr, Poco a poco lo poco a conseguiremos. poco. Y de artistas españoles hoy, del libro de artista, y algo... Pues sí que está, la verdad, no es que yo sea muy experta, porque como he estado en Inglaterra mucho tiempo, todavía no me ha dado tiempo a meterme ahí, pero sí que es verdad que hay editoriales, sobre todo ahora conozco en Valencia, que es donde estoy yo ahora, y que va a ser, por cierto, capital del Mundial del Diseño en 2022, y entonces esto Ah, está dando pie a que salgan claro, muchas claro. iniciativas, y hay muchas pequeñas editoriales que se dedican al fotolibro y como ediciones más experimentales, y se está experimentando mucho por ahí. De hecho, hubo una feria hace poco que se llama Recreo, se llama Recreo, y que tuvo mucho éxito, la verdad. Y se plantearon cosas muy, muy interesantes. Y bueno, y luego tenemos a Ivory Press, por supuesto, en Madrid, que Claro. es la editorial especializada en libros de artista. ¿Y Raña Lupa? ¿La ubicás? No, Porque es bueno, una editorial que venía hace muchísimos años a la Argentina, pero y el otro día justo vi un trabajo que habían hecho. Y Adora García, la estas actriz, me suena bastante, pero no sabía que era porque, española. no, Dora García sí es española, lo que pasa es que también creo que vive en Bruselas Nada. o algo así. Vino a Buenos Aires, lo que me interesa mucho de Dora es que no es especialmente una artista de libro, pero trabaja mucho con la performance y el libro como performance. Ella Ujú. hizo una instalación y performance sobre el Ulises de Joyce. Vale. Entonces también trabajar el libro en el espacio, y hizo una película sobre la Joycean Society, que Ujú. es un grupo de lectores del Joyce. Entonces también, ¿no? Como los caminos que conducen y a esto me refiero con libro de artista contemporáneo, como por ahí es el libro fuera del libro Sí, también, que tendrá sus discusiones y podremos hablar horas, o claro, sí, por supuesto. el concepto que sé que está funcionando mucho en Alemania y en Francia sobre el publicar como práctica artística, que me parece que es el paradigma actual, ¿no? Donde no es solo Ujú. el libro, sino el proyecto editorial en sí. Claro, Eh, sí. Mm. que me parece que es algo que tal vez eh, vos consciente o inconscientemente estés cerca. Sí, sí, porque creo que he llegado o sea, a ese discurso sin ser consciente de que Claro, se estaba planteando eso. Y cuando lo he descubierto, así como, claro, sí, digo, me encaja con lo que estoy claro, haciendo. totalmente, totalmente, totalmente. Así que bueno, mira, creo que lo tengo siempre presente, pero no me había acordado ahora, que también es importante que podamos entre nosotros generar estas instancias porque hay muy poco en español. Sí, Y creo que si se dice poco es porque no hay mucho, ¿no? De alguna claro, manera. sí, hay poco material de donde sacar. Que hay cosas interesantes, subterráneas, que somos una comunidad muy grande y distante Ujú. porque están ustedes allá y nosotros acá. México a mí me parece un lugar siempre riquísimo, de una producción riquísima, desde Ulises Carrión y Felipe Ehrenberg para acá, Sí. no pararon Ujú. nunca. Brasil es un lugar con una producción súper interesante, cuyo idioma no nos cuesta, pero bueno, no es exactamente lo que está junto, pero creo que sostener o mantener o empezar a crear estos vínculos de redes también Sí, entre creo que es muy Europa, importante, sí. es muy importante. Una Mm. vez el año pasado en la feria
del Libro de Arte de Nueva York, una editora colombiana me comentaba que cuando yo le hablaba de esto, qué bueno, me dice, porque cuando venimos a las ferias estamos como locos tratando de vender o de conociéndonos entre nosotros, pero nunca hay tiempo para reflexionar, para hablar sobre estos temas. Ujú. Así que bueno, vaya esta iniciativa también como manera de estar vinculándonos, conociéndonos, sacando a luz todo lo que hay, Sí, revalorizándolo, porque a veces el mundo anglo nos absorbe, porque bueno, son exacto. grandes productores de Ujú. producto y de teoría y de contenido, Sí, y además pero el libro lo saben cuidar muy bien también. y sí, Entonces, claro. sí, sí, y tienen, bueno, hay recursos que, Sí. No, que ahora no, no, que nos podemos, o sea, gracias a, pues eso, precisamente a la tecnología podemos estar más sí, en contacto y poder generar estas redes al final. sí, pero bueno, te agradezco un montón, me encanta Gracias a lo ti. que haces y me encanta también eso de tus experiencias docentes, así que espero que más allá de las charlas o de los cursos sigamos compartiendo o encontrándonos en algunos cursos. No sé Sí, si por das alguno supuesto. virtual, me voy a No, sumar eso yo. quizá en 2021, pero ya llegará. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, te agradezco un montón, ¿verdad? A ti, muchas gracias. Nos seguiremos viendo. Muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.